Tetrápodos y tetrapoditas. Ahora vamos a ver evolución biológica. Hay varias dudas al respecto. Para empezar, evolución química es una cosa y evolución biológica es otra cosa. Evolución química, recuerda, explica el origen de la vida. En cambio, la evolución biológica explica el origen de las especies. Pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿Y qué es evolución? Comenzamos, tetrápodos. ¿Evolución qué cosa es? Son los cambios. Recuerda que evolución quiere decir, genio, cambio, mira. Evolución es el cambio. ¿Pero cambio en qué? En las poblaciones. Esto quiero que recuerdes. ¿Estamos, hijo mío? Quiero que recuerdes bien. Los individuos no cambian. Lo que cambian son las poblaciones. Lo que cambian son las poblaciones. Es el cambio en las poblaciones. Ya, genios, es el cambio en las poblaciones. Ya, tetrápodos, el cambio en las poblaciones, genios, vamos, digo míos, es el cambio en las poblaciones a lo largo del tiempo. Ese es un detalle que tienes que tener bien en claro. ¿Estamos, hijo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es esto? Que la evolución no ocurre de un día para el otro. No, la evolución toma mucho tiempo. Estamos, podríamos decir, toma generaciones. Mientras más tiempo viva la especie, más lenta es la evolución. Te lo pongo de esta manera. ¿Quién evoluciona más rápido? ¿Una bacteria o los humanos? La bacteria. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida es corto, pueden ser minutos, horas en el peor de los casos. En cambio, el humano vive años, décadas. Por lo tanto, la evolución en humanos es lenta en comparación a la evolución de las bacterias. Pero a mí me han dicho que las bacterias están evolucionadas. ¡Puf! Hijo mío, lo que pasa es que en tu mente piensas que evolución es sinónimo de complejidad. Los humanos somos muy complejos, pero no somos necesariamente los más evolucionados. Una cosa es complejidad y otra cosa es evolución. ¿Ya, hijo? Por si acaso. ¡Vamos! La evolución biológica es el cambio de las poblaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué ha dado qué? ¿Qué ha dado origen? ¿Qué ha dado origen? Ya, genios, ¿a quién? Origen a todas las especies. Ha dado origen a todas las especies. Ese es un detalle muy importante. Todas las especies han aparecido por evolución, todas. No hay una sola que haya aparecido de la nada, incluyendo los humanos. ¿Estamos, genios? Todos hemos aparecido por evolución. Pero recuerda una vez más, la evolución no explica el origen de la vida. La evolución explica el origen de las especies. Vamos. Origen de las especies. ¿Estamos? Pero eso no es todo. ¿A partir de qué? De un ancestro en común. A partir de un ancestro en común. Mira que se nos va el día. A partir de un ancestro en común. Espero que lo tengas bien, pero bien claro. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna especie sale de la nada. Todos hemos aparecido por evolución. Y es más, todos los seres vivos, absolutamente todos, somos parientes. Desde las bacterias, protozoarios, plantas, hongos y nosotros, todos somos parientes. Ahora, obviamente que hay parientes cercanos y hay parientes lejanos. Te lo pongo de esta manera, genio, te lo pongo de esta manera. Tú te pareces más a tu hermano. ¿Por qué? Porque es tu pariente cercano. Y te pareces menos a tu primo porque es tu pariente lejano. ¿Lo viste? Mientras más cercano es el parentesco, es mayor el parecido. Ahora, ya no nos veamos como humanos, veámonos como especie. La especie que más se parece a nosotros son los chimpancés, porque son nuestros parientes cercanos. Pero una especie lejana, por ejemplo, ¿quién podría ser? El pejerrey. Sí, el pejerrey es un animal como nosotros, pero hay un detalle que es importante, que este animal se parece menos a nosotros porque es un pariente lejano. Y si vamos más allá, por ejemplo, te comparas con un hongo, con un champiñón, se sigue pareciendo a ti, pero ya el parecido es menor. Profe, el corte, no seas así, hijo. Escucha, ¿cómo tú te pareces a un hongo? Fácil, que eres eucariota, eres heterótrofo. ¿Verdad, no, profe? Sí, y un montón de características más.
que tenemos en común con los hongos, pero se parece menos a nosotros porque es pariente ya muy lejano. Entonces dime, ¿una bacteria se parece a ti? Obviamente que sí, pero el parecido es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque son parientes muy lejanos. Tetrápodos y tetrapoditas. ¿Cómo tú te pareces a la bacteria? Primero, nosotros y las bacterias tenemos células. Segundo, nosotros y las bacterias tenemos ribosomas. Tercero, nosotros y las bacterias tenemos ADN. Cuarto, nosotros y las bacterias utilizamos la glucosa como fuente de energía. Quinto, nosotros y las bacterias utilizamos al ATP, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Si me pongo a ver el parecido, me doy cuenta que es enorme. Es enorme. Estamos, lógicamente, que tienes que sacarte de tu cabeza la idea que parecido solo se refiere a la forma. Vamos, genios. ¿Quiénes comenzaron esta locura de la evolución? Juan Bautista Lamarck. Él comienza la locura de la evolución. Juan Bautista Lamarck. Ya, genios, él comienza esto. Miren, él propone, ¿qué cosa? Él publica su libro llamado Filosofía Zoológica. En este libro él expone sus principales ideas. Ya, genios, como por ejemplo ¿qué? La ley del uso y desuso. Según esta ley, lo que utilizas se desarrolla y lo que no usas se atrofia. Te lo explico con ejemplos. Según Lamarck, no digo que sea cierto, sino según él, el avestruz tiene a las chiquitas porque no las usaba. El topo se quedó ciego porque no usaba los ojos. ¿Te das cuenta? Al no usar, se atrofia. En cambio, según Lamarck, la jirafa estiraba su cuello y por eso su cuello creció. Uso. Lo que utilizas se desarrolla y lo que no se atrofia. Estamos. Yo sé que puede parecer obvio. Profe, pero eso es lógico. Pero no, así no ocurre. Así no ocurre. Ya, genios, vamos. Entonces ya sabes, ese es el famoso uso y desuso. Ahora, su teoría, aunque en realidad es una hipótesis porque no está demostrado, se llama herencia de características adquiridas. Mira, ¿cómo es que ocurre? ¿Cuál es el mecanismo de la evolución según Lamarck? Primero tiene que haber un cambio en el ambiente. Estamos. Esto no ocurre por gusto. Tiene que haber un cambio en el ambiente. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estamos, genios? Entonces, regresando al ejemplo de las jirafas. ¿Por qué las jirafas crecieron el cuello? ¿Por qué estiraban el cuello? Porque hubo un cambio en el ambiente. Los árboles crecieron. Como los árboles crecieron, la jirafa tenía que estirar el cuello. ¿Viste? Hay un cambio en el ambiente y como hay un cambio en el ambiente, el individuo cambia. ¿Estamos, hijos míos? El individuo cambia. Acá te lo pongo. Como hay un cambio en el ambiente, el individuo cambia. Jóvenes peruanos futuros del Perú. Estamos, el individuo cambia. Mira qué fácil, ¿ah? El individuo cambia. ¿Está clara la idea? Muy bien. Dicho de otra manera, el individuo adquiere características. El individuo cambia, o si quieres, el individuo adquiere características. Espero que lo tengas bien claro. El individuo cambia o el individuo adquiere características. Los árboles crecieron y la jirafa estiraba el cuello. Adquirió el cuello largo. ¿Lo viste? Ganó una característica. Ahora, ahí no queda. Según Lamarck, esta característica que tiene que hacer no se queda en el individuo, pasa a la siguiente generación. ¿Cómo se va a llamar eso? Herencia de las características adquiridas. Herencia de las características, ya, genios, adquiridas. Herencia de las características
adquiridas. Mira que está recontra fácil, ¿ah? Herencia de las características adquiridas. Sencillísimo. Herencia de las características adquiridas. ¿Ya, genios? Muy bien. Entonces, el individuo adquiere características y luego estas características pasan a la siguiente generación. ¿Ya, hijos míos? Muy bien, muy bien. Te lo pongo de otra manera. La jirafa estiró el cuello y su cuello creció. Y ese cuello grande lo va a pasar a la siguiente generación. La siguiente generación lo va a heredar. ¿Ya? Como les digo, aparentemente tiene sentido, pero no. Luego vamos a mostrar por qué. Otra idea de Lamarck, ¿cuál es, genios? Otra idea de Lamarck es la famosa escalera evolutiva. ¿Estamos? Aunque en realidad esta idea no es de Lamarck. ¿Esta idea es de quién? De Aristóteles. Esta idea en realidad es de Aristóteles. Según la escalera evolutiva, estamos, genios, ¿qué pasa? Los seres vivos cambian a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque todos a quién quieren igualar. Al hombre. ¿Ya, genios? Todos quieren igualar al hombre. ¿Por qué? Porque según su punto de vista, el hombre es la perfección. El hombre es el punto máximo de la evolución. ¿Estamos, genios? Para ellos el hombre es el punto máximo de la evolución. Ya, genios, mira que está recontra sencillo. Muy bien. ¿Te has dado cuenta? Entonces, en esta escalera, él ordenaba a todos los seres vivos, desde los gusanos, hasta llegar al hombre. Y el hombre está en la punta, está en la cúspide de la evolución. ¿Ya? Muy bien. Entonces, genio, la pregunta es, ¿los seres son inmutables? No, cambian. Puede parecer tonto, pero sí se pensaba que los gusanos se convierten en peces, los peces en anfibios, los anfibios, hasta llegar al hombre. ¿Ya, genios? Muy bien. Ahora recuerda, ¿por qué ocurría esto? Por algo llamado así, el afán por la perfección. Todos los seres vivos querían ser perfectos. Todos los seres vivos querían ser perfectos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque todos querían ser como el hombre. Ya, genios, todos querían ser perfectos y todos por eso quieren igualar al hombre, que es la creación perfecta. Ahora un detalle, si los gusanos se convierten en peces, este lugar queda vacío, porque no ves que los gusanos ya se convirtieron. Entonces tienen que crearse más gusanos. Y es un detalle muy importante. Esos gusanos iban a aparecer por generación espontánea. ¿Viste la idea? Muy bien. Lamarck estaba a favor de la generación espontánea. Mira este otro detalle importante. Mira este otro detalle muy importante. Si los peces se convertían en anfibios, ¿cómo quedaba este lugar? Vacío. ¿Cómo se llenaba? Con generación espontánea que producía nuevos peces. ¿Ya? Como te has dado cuenta, las ideas de Lamarck son muy fantasiosas, hijo. Entonces tú vas a decir, profe, pero si está tan equivocado, ¿por qué lo estudiamos? Porque es parte de la historia de la biología. ¿Ya? Así avanza la ciencia, con errores y con aciertos. ¿Ya, tetrápodo? Muy bien. El mérito de Lamarck, ¿cuál es? Que es el primero que intenta explicar la evolución. Ese es su mérito. Ya, genios. Pero no solamente con ideas, con libros. Él trata de probar cosas. No le sale, pero lo intenta. Ese es su mérito. Ya, chicos, muy bien. Entonces, ¿te has dado cuenta? El afán por la perfección. ¿Estamos, genios? Eso hace que los seres cambien, porque todos quieren igualar ¿a quién? Al hombre. ¿Sencillo, sí o no, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si te has dado cuenta, este es un modelo evolutivo. ¿Este modelo evolutivo de qué tipo es? Es un modelo evolutivo lineal. Esto es un modelo evolutivo lineal. El nombre se ve, una línea, estamos, genios, lineal. ¿Qué más, genios? Vertical. Yo creo que está de más explicar por qué vertical. Y mire este otro detalle, antropocéntrico.
¿Por qué? Porque todo gira alrededor del hombre. Todas estas son las ideas de Lamarck. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a por más genios. ¿Quién viene ahora? El plasma germinal, la teoría del plasma germinal. Esto es importante porque esto permite negar la teoría de Lamarck. August Weismann hace este experimento. ¿Ya, genios? Él le corta la cola a la rata. Al cortar la cola a la rata, ¿tú qué esperarías? Que en la siguiente generación no haya cola. Y adivina, nacen con cola. Le vuelve a cortar la cola. Y como debía nacer, sin cola. Y como nacía, con cola. Le vuelve a cortar la cola. Y en la siguiente generación, ¿cómo deberían nacer? Sin cola. ¿Cómo nacían? Con cola. Durante muchas generaciones fue cortándole la cola a la rata. Y la rata siempre nacía con cola. Por lo tanto, si alguien adquiere una característica, como dice Lamarck, ¿esta característica se hereda? No. Te lo pongo de esta manera. Es como que a ti te gusta ir a la playa, te broncees, te pongas marrón y piensas que por eso tus hijos van a nacer marrones. No, así no funciona. O tú tetrapodita, porque te tiñes de rubia, tus hijas van a nacer rubias. Tampoco funciona así. Así no funciona. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Mira, Weismann se da cuenta de esto, que hay dos tipos de células. ¿Estamos, genios? Hay dos tipos de células. ¿Estamos, hijos míos? Muy bien. A un grupo de células, ¿cómo lo va a llamar? Recuerda un grupo, ¿cómo lo va a llamar, genios? Somatoplasma. Ahí lo tienes. A un grupo lo va a llamar somatoplasma. Espero que lo veas. Somatoplasma. Y al otro grupo, ¿cómo lo va a llamar? Germinoplasma. Por eso se llama plasma germinal. Germinoplasma. Repito, en un individuo hay dos tipos de células. El somatoplasma y el germinoplasma. Espero que lo tengas bien claro. El somatoplasma, hijo, el somatoplasma. ¿Estamos, genios? Porque es importante. Primero porque forma el cuerpo. Forma el cuerpo del individuo. Ya, genios, forma el cuerpo del individuo. Mira que está extremadamente sencillo. Y el germinoplasma, mira, ¿dónde se encuentra? En las gónadas. El germinoplasma se encuentra en las gónadas. Ya, genios, mira qué fácil que está esto. El germinoplasma está en las gónadas. Por si te olvidaste, ¿cuáles serán las gónadas? Testículo en los varones y ovarios en las tetrapoditas. ¿Por qué es importante esto? Recuerda, el somatoplasma forma el cuerpo. Por lo tanto, si aquí ocurre un cambio, el cambio es no heredable. Recuerda, cualquier cambio en el somatoplasma va a ser no heredable. ¿Estamos, genios? En cambio, tetrápodos y tetrapoditas, el cambio en el germinoplasma, ¿cómo sí será? Heredable. ¿Lo viste? Cualquier cambio en el germinoplasma sí es heredable. ¿Estamos, genios? Entonces, regresando al experimento de la cola de la rata. Cuando le cortas la cola de la rata, ¿qué estás alterando? El somatoplasma. Alteras el somatoplasma y esos cambios no se heredan. En cambio, hijo, si tú alteraras al germinoplasma, ese cambio sí sería heredable. En el caso de la jirafa, al estirar el cuello, ¿qué estás alterando? El somatoplasma. Y ese cambio no se hereda. No se hereda. Entonces elijo, acá tiene que haber algo que separe a uno del otro. Algo que separe al uno del otro. Eso que separa, ¿cómo se va a llamar? Barrera de Weismann. ¿Estamos, genios? Esta es la famosa barrera de Weismann. Espero que lo tengas bien claro. Esto es la barrera de Weismann. ¿Qué hace la barrera de Weismann? Separa
al somatoplasma del germinoplasma. Muy bien. ¿Lamarck sabía de esto? Obviamente que no. Obviamente que Lamarck no sabía nada de esto. Ya, genios, esto es entonces la teoría del plasma germinal. Y esto es lo que refuta a la teoría de Lamarck. Ya, genios. Profe, entonces si la evolución no ocurre como dice Lamarck, ¿cómo es? ¿Quién crees? Carlitos Darwin. Él nos viene y nos explica cómo es que realmente ocurre esto. No es tan difícil si es que quieres entenderlo. Para empezar, Carlitos Darwin, recuerda esto, que esto viene, viajó alrededor del mundo en un barquito. ¿Cómo se llama ese barquito? Beagle. Ahí lo tienes, Beagle. Para el que sabe, Beagle. Estamos. ¿Cuál es el principal lugar al que fue? A las Islas Galápagos en Ecuador. Ahí que encontró varias cosas, como tortugas y los famosos pinzones. ¿Qué son los pinzones? Son aves. Y él se dio cuenta que esas aves tenían 13 tipos de picos. La pregunta es, si es un solo tipo de ave, ¿por qué tiene tantos tipos de picos? Recuerda este detalle, que cuando Darwin comenzó todo esto, él era un Jesus lover, él adoraba a Jesus. ¿Estamos? Pero el punto es que cuando empiezas tú a comprobar la realidad, así in situ, en el lugar, te das cuenta que hay cosas que no encajan. Entonces él dice, si Jesús creó todo, entonces, ¿quién está creando estas nuevas variaciones? Él se dio cuenta que todas las especies tenían variaciones, pero él no sabía de dónde venían. Entonces tuvo que pasar mucho tiempo para que empiece a elaborar su teoría. Por lo menos se demoró unos 30 años en elaborar la teoría. Tú dirás, ¿pero por qué tanto? Porque estaba juntando pruebas y más pruebas. Él quería estar completamente seguro. Por eso, mientras más pruebas tenía, más seguridad tenía de lo que él pensaba. ¿Ya, genios? Muy bien. Para empezar, esto se va a llamar evolución por selección natural. Esto es la evolución por selección natural. ¿Y cuántos pasos tiene, genios? Tiene 4. El primer paso es la variación. Es muy importante la variación. ¿Qué significa eso? Que todos los individuos son diferentes. Mira una población cualquiera. Mira tu colegio Paco Yunque. ¿Cómo son todos los individuos? Diferentes. Todos son diferentes. Variación. Eso ocurre con todas las especies. A menos que se reproduzcan de manera asexual. Pero usualmente todas las especies en las poblaciones hay variación. Segundo, sobrepoblación. Él se dio cuenta que muchos individuos nacían, pero pocos llegaban a adultos. Él, hijos míos, observó que una tortuga hembra ponía 300 huevos. Por lo tanto, nacían 300 crías, pero solo una llegaba a adulto. Entonces él decía, ¿por qué nacen tantos? ¿Por qué mueren tantos? ¿Por qué solamente uno llega? ¿Te das cuenta, hijos míos? ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, para esas épocas, acá mi compadre Carlitos Darwin ya había leído a quién. Ya había leído a quién, genios. Había leído un libro llamado El ensayo sobre la población. ¿Estamos, genios? El ensayo sobre la población. Ya, genios, muy bien. El ensayo sobre la población. Ahora, hijo, ¿por qué es importante? Este libro es ¿de quién? De Thomas Malthus. ¿Por qué? Porque acá dice algo que es muy importante y con lo cual él empieza a darle forma a su teoría. ¿Qué dice el ensayo sobre la población? Las poblaciones crecen de manera geométrica y los recursos de manera aritmética. Una vez más, la población crece de manera geométrica y los recursos de manera aritmética. En resumen, hay mucha población y pocos recursos. O como tu caso, hay muchos postulantes y pocas vacantes. ¿Te das cuenta? Así es como funciona la evolución. ¿Y por qué hay eso? Porque hay sobrepoblación. Date cuenta tu caso.
¿Por qué hay menos vacantes? Porque cada vez postulan más. ¿Y por qué postulan más? Porque cada año llegan más y más bendiciones. ¿Entiendes la idea? Muy bien. Entonces, Malthus, ¿qué dice? Estamos que la población crece de manera geométrica y los recursos de manera aritmética. Entonces, Darwin, ¿qué dice? Hay mucha población, poco recurso. ¿Estamos? Muy bien. Como hay poco recurso, ¿qué cosa hay? Lucha por la supervivencia. Como hay muchos individuos, todos compiten por sobrevivir, así como tú compites por tu vacante. Lucha por la supervivencia. ¿Qué va a haber acá? Competencia. Competencia. ¿Estamos? Si hay lucha por la supervivencia, hay competencia. Y viene la pregunta, ¿sobreviven todos? No. Sobrevive el más apto. Ante lo cual viene la pregunta, profe, ¿y quién es el más apto? Ah, muy buen detalle. El más apto, ¿quién va a ser? Regresemos al inicio. El que tiene las mejores variaciones. Recuerda que estamos en una población y todos son diferentes. Van a haber variaciones buenas, variaciones neutras y variaciones malas. Por ejemplo, para este clima, ¿qué variación va a ser mala? ¿El color marrón o el color blanco de piel? Obviamente que el color blanco. ¿Por qué? Porque con tanta radiación, ese color está susceptible al cáncer a la piel. Aparte que si tú tienes amigos de verdad, blancos, te das cuenta que ellos se arrugan muy jóvenes. A los 18 ya están arrugados. ¿Por qué? Por la radiación solar. En cambio tú, niñita, que eres marroncito color cocoa, date cuenta, ese color te protege. Te protege. Es más, mientras más oscura es tu piel, es más difícil que te arrugues. ¿O alguien ha visto un negro arrugado? ¿Ya ves? No se arrugan. Precisamente, mientras más oscuro, más resistencia a las arrugas. ¿Verdad, no, profe? Muy bien. Entonces, date cuenta. Todas las variaciones son diferentes. Y para este ambiente, el color oscuro es el más ventajoso. El color oscuro es el más apto. Pero ahora sí, vámonos a Europa. Un clima donde hace mucho frío y hay poco sol. La pregunta es, ¿qué variación será la ventajosa en Europa? ¿La marrón o la blanca? Obviamente que en Europa la variación blanca. La pregunta es, ¿por qué? Como hay menos sol, entonces el poquito sol que hay, tu color marrón, lo absorbe y no produces vitamina D. ¿Te das cuenta? No produce vitamina D. Es por eso que en Europa la gente suele ser de piel muy clara, para poder coger la poquita radiación que llega y formar vitamina D. Por lo tanto, ¿una variación es buena para todos los lugares o depende del ambiente? Vamos pues, hijo, ¿de qué depende? Del ambiente. Lo que es bueno aquí es malo en otro lugar y lo que es bueno allá es malo acá. ¿Quedó la idea? Por lo tanto, no va a haber una variación universal, no hay una raza superior, esas son tonterías, porque todo depende del ambiente. Ya ves, niñita, tú que te quejabas de tu color, que marrón panetón, ¿sí o no, niñita? ¿Sí o no? Oye, vamos a por más. Miren acá. Entonces, mira, la competencia, hace que sobreviva solamente el más apto. ¿Y el más apto cuál es? El de las mejores variaciones. ¿Ya, genios? Pero ahí no acaba. Viene el último paso, la reproducción diferencial. ¿Cómo es eso la reproducción diferencial? Mira qué fácil. Reproducción diferencial. Mira, ¿se reproducen todos? No. Recuerda bien esto. Solo se reproduce el que sobrevive. Solo se reproduce el que sobrevive. ¿Estamos, genios? Solo se reproduce el que sobrevive. Y lo cual me obliga a preguntarte, ¿quién sobrevive? Responde, genios, ¿sobreviven todos?
Dilo, ¿sobreviven todos? No. ¿Quién sobrevive? El más apto. ¿Te has dado cuenta? Si tú sobrevives, te reproduces. Si mueres, obviamente que no te reproduces. ¿Estamos genios? Muy bien. Por eso, ¿cuál es, date cuenta, el momento cumbre de la evolución de un individuo? La reproducción. Porque tú has nacido para reproducirte. Si no te reproduciste, fracasaste evolutivamente. ¿Pero por qué? Cuando tú te reproduces, tus variaciones aptas pasan a la siguiente generación. Y esa es tu contribución a la especie. Que tus variaciones, que son buenas, pasen a la siguiente generación. Así es como funciona esto. ¿Estamos genios? Ah, profe, ya voy entendiendo. Claro, para que me entiendas más. Hace por lo menos unos 10.000 años, ¿qué pasó? Los hombres atravesaron el estrecho de Bering. Estamos en la edad de hielo. ¿Te acuerdas, genios? Ahí todos hoy. Seguramente buscando a Mania, ¿no? A Diego y toda esa gente. Ahora, cuando atravesaron el estrecho de Bering, muchos que eran seguramente blancos, otros eran amarillos y otros eran marrones. El punto es, ¿por qué había toda esta mezcla? Porque esos son todos los colores originales. Pero conforme iban bajando a Sudamérica, ya no había edad de hielo. Acá no había edad de hielo, al menos no en todo el Perú. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes iban eliminando? Los blancos. ¿Por qué se eliminaban? Porque eran menos aptos. ¿Te das cuenta? ¿Y quiénes iban quedando? Los marrones. Y lógicamente ellos tenían sus hijos y salían marroncitos. ¿Te has dado cuenta? Muy bien, toda una chocolatada. Entonces, genios, eso es lo que pasa. Sobrevive el más apto. Y el que sobrevive se reproduce. Y al reproducirse pasa sus variaciones a la siguiente generación. Te lo pongo de esta manera, regresando otra vez con nuestros antepasados. Seguramente habría muchos tipos de color de ojos. Seguramente azul, verde y todo. Porque esos son los colores originales. Pero te cuento, conforme fueron llegando a Sudamérica, los colores verde, azul, rosado, porque hay color rosado, se fueron eliminando. ¿Por qué? Nuevamente por la radiación. El exceso de radiación ultravioleta produce cáncer, no solamente a la piel, sino también a la retina. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes se quedaron? Estamos los que tenemos ojos oscuros. Estamos. Por eso, este tipo de color de ojos, este color de piel, es la variación más apta para este ambiente. ¿Ya? Precisamente por eso la gente de ojos claros que tiene que utilizar cuando hace mucho sol, lentes negros. Tú no lo necesitas, tetrapodita, porque tú ya tienes tus lentes negros. La evolución ya te los ha dado. Muy bien, genios. Profe, ¿eso se dio cuenta Darwin? Exacto, Darwin se dio cuenta de todo esto. ¡Wow, profe, qué loco! Sí, tuvo que demorarse 30 años en darse cuenta de todo esto. Pero el punto es esto, que él no fue el único. ¿Estamos genios? Recuerda que esta teoría fue propuesto ¿por quién? Por Darwin y Wallace. Todo esto fue propuesto por Darwin y Wallace. ¿Estamos genios? Todo esto fue propuesto por Darwin y Wallace. Ya, genios. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, genios, que se nos va el día. Todo esto fue propuesto por Darwin y por Wallace. ¿Y qué más hay que recordar, tetrápodos? ¿Qué más hay que recordar, tetrapoditas? Mira, todo esto recuerda, toda esta teoría fue propuesta, como les digo, por Darwin y por Wallace. Y fue demostrado. Porque está demostrado esto. Pero ¿cómo se demostró? Se demostró con selección artificial. Ya, genios, con selección artificial. Ante lo cual viene la pregunta. ¿Qué es selección artificial? Te cuento. Cuando la naturaleza escoge quién vive y quién muere, se llama selección natural. Cuando el hombre escoge quién vive y quién muere,
Se llama selección artificial. Darwin demostró esto. ¿Cómo? Haciendo selección artificial en palomas. Él se dio cuenta que los criadores de palomas podían modificar el cuerpo de las palomas, cruce tras cruce, generación tras generación. Al igual como un criador de perros puede modificar el cuerpo del perro, puede modificar y crear razas, con gatos, conejos. ¿Te has dado cuenta? Entonces él dijo, si el hombre puede, entonces la naturaleza también puede. Lo que hace el hombre lo llamó selección artificial y lo que hace la naturaleza, selección natural. ¿Ya lo viste? Entonces todo eso está perfectamente demostrado. Sin embargo, hay algunos huecos en la teoría. Genios, como les estaba diciendo, Darwin propuso su teoría. Pero mira, él nos propone un modelo evolutivo diferente al de Lamarck. ¿Se acuerdan? Lamarck nos dijo que la evolución ocurría en una línea, siguiendo la famosa escalera evolutiva. En cambio, Darwin nos propone un árbol. Sí, un árbol evolutivo, para que se entienda. Este árbol evolutivo nos muestra los antepasados y las especies actuales. Él fue el primero que emplea esta técnica. Les cuento. El tronco principal que nos indica esto, el antepasado en común. Esto vendría a ser el ancestro en común. Les explico de esta manera. Les explico de esta manera, genios. Quiere decir que en este árbol, la primera rama que se separa son los peces. Por lo tanto, los peces son los ancestros más antiguos de todos ellos. ¿Ya, genios? Luego la otra rama que se separa son los anfibios. ¿Se han dado cuenta? Y luego acá viene una rama que se separa en dos, en reptiles y aves. Y la última rama en separarse son los mamíferos. Darwin se dio cuenta de esto, ¿por qué? Porque él notó que todas estas especies tienen características en común. Por lo tanto, él dice, si tienen características en común, entonces descienden de un ancestro en común. Yo sé que vas a decir, profe, ¿pero eso es en serio? Sí, sí. Recuerden bien esto. Tú te pareces más a tu hermano porque es tu pariente cercano y te pareces menos a tus primos porque son parientes lejanos. ¿Queda la idea? Mientras más cercano es el parentesco, es mayor el parecido. Mientras más lejano el parentesco, es menor el parecido. Entonces, los mamíferos se parecen menos a los peces porque son sus parientes más lejanos. ¿Queda, chicos? Muy bien. Ahora, las aves, date cuenta, se parecen más a los reptiles porque son sus parientes cercanos. ¿Estamos? Las aves se parecen más a los reptiles que las aves a los mamíferos. Aquí viene. ¿Por qué, profe? Porque las aves y los reptiles comparten esta rama. Esta rama que está acá, que va a ser el ancestro en común. Pero ancestro en común ¿entre quién? Entre reptiles y aves. Ancestro en común entre reptiles y aves. ¿Queda, genios? Y mira por acá. En el caso de los mamíferos, date cuenta, los mamíferos más bien comparten ancestro en común ¿con quiénes? Con los reptiles. Sí, comparten todo eso. ¿Quién se dio cuenta de esto? Darwin. Y en base a esto, él empezó a armar árboles y árboles evolutivos, demostrando que las especies, todos descendían de un ancestro en común. Increíble, ¿no, genios? Entonces, mira, Darwin no nos propone un modelo lineal, sino un modelo ramificado. Vamos a ponerlo acá. Según Darwin, el modelo evolutivo es ramificado, no lineal. ¿Estamos o no? Modelo evolutivo ramificado. Ahora recuerda, para Lamarck, la evolución era vertical. En cambio, para Darwin, la evolución es horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque las ramas salen para los lados. Entonces, mira, ramificado, ¿qué más? Horizontal. Así es este modelo. Modelo, ¿qué cosa, genios? Ramificado y ¿qué más? Horizontal. Y a genios, horizontal. Vamos, chicos, horizontal. No se olviden de esto. Y a genios, horizontal. Muy bien. Estamos modelo evolutivo, ramificado, horizontal. Y aparte también no debes olvidarte que es gradual. Estamos
Para Darwin, la evolución es gradual. ¿Qué quiere decir eso? Que la evolución no es de golpe, no es rápida, sino es lenta. Muy, pero muy lenta. Y es más, para Darwin, la evolución va de lo simple a lo complejo. Dicho de otra manera, para Darwin las primeras especies eran simples y conforme avanza el tiempo, las especies cada vez se vuelven más complejas. Para Darwin, en la actualidad, la complejidad es muy distinta a la complejidad antigua, o dicho de otra manera, las primeras especies eran muy simples y las actuales son muy complejas. ¿Ya? Muy bien. Así es el modelo evolutivo de Darwin. Como te has dado cuenta, es totalmente diferente a lo que plantea Lamarck. ¿Ya, chicos? Y obviamente que esto trae muchos, pero muchos problemas. Como por ejemplo, si todos los mamíferos son parientes, quiere decir que el hombre es pariente de los mamíferos. Y acá viene justamente. El molesto club de fans de Jesus no le gustaba escuchar ese tipo de cosas, porque para ellos el hombre es una creación única. Y al ser creación única no tenemos por qué parecernos a nadie más. En este caso, Darwin se dio cuenta que el hombre es muy parecido al chimpancé. Y es correcto. Es más, Darwin documentó cómo es que los chimpancés se desarrollaban desde que nacen. Y justamente para esa época había nacido una hija de Darwin. Entonces él comparó el desarrollo de su hija con el desarrollo del chimpancé. Y se dio cuenta que eran idénticos. Tenían prácticamente los mismos reflejos, ¿no? El mismo desarrollo hasta cierta edad, obviamente. Y él dijo, ¿no? ¿Pero por qué tanto parecido? ¿O es que venimos de un antepasado en común? Y eso es lo correcto. Muchas veces dicen, si el hombre viene del mono, ¿por qué aún hay monos? ¡Pah! Te lo pongo de esta manera. El hombre no desciende del mono, sino que tenemos parientes en común. Nuevamente tú y tu hermano. ¿Por qué se parecen? Porque tienen parientes en común, que son papá y mamá. Y acá viene. El hecho que tú hayas nacido no quiere decir que por eso papá y mamá van a morir. No, ellos son unos individuos y ustedes son otros individuos. Igual pasa con nuestros antepasados. Nosotros somos parientes de los chimpancés y nuestros antepasados, ellos tuvieron una vida distinta a la nuestra. Hay quienes dicen, entonces si nosotros tenemos parientes con el chimpancé, ¿por qué no se encuentra un fósil mitad hombre y mitad chimpancé? ¡Pah! Nuevamente lo mismo. ¿Acaso tu papá y tu mamá, dime, tu papá tiene la mitad de parecido con tu hermano y la otra mitad contigo? Obviamente que no. Los parientes en común tienen características de tu hermano, características tuyas y características propias. Son los tres tipos de características. En el pasado tiene que haber un individuo, una especie que tenga características propias, características de chimpancé, y características de humano. Así es como funciona la vida. Por eso, no vamos a encontrar los famosos eslabones perdidos, que sean mitad una especie, mitad otra especie. No, eso evolutivamente no existe, es una creencia simplemente. ¿Estamos, genios? Espero que esto quede bien claro. Vamos, tetrápodos, vamos. Ahora, lo del eslabón perdido, ¿de dónde vino esa idea? Porque se encontraron, por ejemplo, fósiles como del Archaeopteryx, que parece ave y también parece reptil. Y dijeron, es un intermedio entre reptil y ave. No es tan exacto, porque si fuera intermedio tendría solamente dos tipos de características. El Archaeopteryx es un fósil que tiene tres tipos de características, de reptil, de ave y propias, o sea, características que solo están en esa especie. Bueno, todo está bonito, ¿no? Pero como te dije, su teoría justo va en contra del molesto club de fans de Jesus. Por eso le buscaron la sinrazón y lo encontraron. Darwin nunca supo de dónde viene la variación. ¿Te acuerdas lo que te dije? Los colores de piel. Siempre digo esto porque es fácil de entender. ¿De dónde viene el color marrón, el blanco, el amarillo, el negro? ¿De dónde vienen esos colores? Darwin no sabía. Darwin sabía que hay variación, pero Darwin no sabe de dónde viene la variación. Que quede claro. Ya, genios. Y también no conoce el modo de herencia. Recuerda bien eso.
¿Darwin sabía que había variación? Sí. ¿Sabe cómo? No. ¿Darwin sabe que se heredan las características? Sí. ¿Sabe cómo? Tampoco. Darwin no sabe nada de esto. Él sabe que existe, pero no sabe por qué. ¿Estamos genios? Pues espero que lo recuerdes. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no conocía la herencia? La respuesta es muy sencilla, porque no conocía el trabajo de Mendel. Recuerda que cuando Mendel, descubre sus leyes, nadie lo leyó, nadie le tomó la importancia. Ni el mismo Mendel. Y es que así es la genialidad. Cuando tú eres un genio, haces las cosas porque te gusta y no te das cuenta lo que has descubierto, porque para ti es como un juego. ¿Ya, genios? Entonces, de ahí dejamos a Darwin. Pero entiende, no es que Darwin se haya equivocado, sino que había cosas que no sabía explicar. Él sabía qué ocurría, pero no sabía por qué. Vamos, entonces viene Hugo de Vries. ¿Dónde está la genialidad de Hugo de Vries? Que Hugo de Vries redescubre el trabajo de Mendel. Mira, Hugo de Vries redescubre el trabajo de Mendel, y eso es muy importante. Al redescubrir el trabajo de Mendel, Hugo de Vries ya conocía la genética, algo que Darwin no. Entonces, date cuenta, Hugo de Vries estaba un paso adelante de Darwin. ¿Ya? ¿Por qué? Por conocer el trabajo de Mendel. Y no solamente redescubre el trabajo de Mendel, sino lo repite, lo replica en Enotera lamarckiana. Tú dirás, profe, ¿por qué lo repite? Fácil, para darse cuenta si era cierto o no. Y segundo, lo hace en otra planta para ver si solamente funciona con arvejas o también con otras especies. Y así es como lo comprueba. ¿En qué planta trabajó Hugo de Vries? Enotera lamarckiana. Enotera lamarckiana, también llamada la hierba del asno. ¿Estamos genios? Muy bien. Enotera lamarckiana. Vamos, genios. Entonces, Hugo de Vries se dio cuenta de que habían dos tipos de variaciones. Las variaciones simples, sencillas, y las variaciones genéticas o mutaciones. Él se dio cuenta que las variaciones simples eran las variaciones que ocurrían dentro de una misma especie, como por ejemplo altos y bajos, marrones, blancos, ojos azules, ojos verdes o negros. ¿Se han dado cuenta? Él se dio cuenta que esas variaciones eran pequeñas e intrascendentes, pero él propuso que había variaciones más grandes que se producían por mutaciones genéticas. Según Hugo de Vries, estas variaciones que se producen por mutaciones justamente producían nuevas especies. Entonces él dice, la variación es producto de la mutación, o al revés, la mutación es la fuente de la variación. ¿Lo viste? Para Hugo de Vries, la selección natural no es importante. Para Hugo de Vries, lo que produce nuevas especies son las mutaciones. Es por eso que Hugo de Vries nos dice que su teoría es el mutacionismo, porque para él lo más importante es la mutación. Espero que quede claro. ¿Ya, genios? Para él lo más importante es la mutación. Tetrápodos y tetrapoditas. Por eso justamente se va a llamar, como la mutación, disculpen, es muy rápido, por eso es que va a pasar, a su teoría también se le va a llamar saltacionismo. Mira las diferencias. Para Darwin, la selección natural no es todo. Para Hugo de Vries, la selección natural no importa. Lo que importa es la mutación, porque la mutación es quien crea las especies. ¿Queda? Ahora, escucha bien. Precisamente por eso es que se va a llamar mutacionismo. Ahora, como las mutaciones ocurren de un momento al otro, él pensaba que de un momento al otro se formaban las especies. Por eso su teoría se va a llamar saltacionismo, porque de un momento a otro hay una nueva especie. Darwin, que decía que no. Para Darwin, recuerda bien, esto era gradual, era lento. Por eso para Darwin, lento, y para él rápido. Pero no entiendo, ¿por qué para Darwin era lento? Te lo pongo de esta manera. Para Darwin habían variaciones. Estamos homogéneos. Y estas variaciones se heredan de una generación a otra. Pero te cuenta que son pequeñas variaciones, como tú con tus padres. Míralos ahorita. Deben estar a tu lado seguramente. Entonces, mira, tú no eres igual a ellos, eres parecido. Y hay variaciones. Quizás tú eres más alto o más bajo, eres más gordo, eres más flaco. ¿Te has dado cuenta? Son variaciones, pequeñas, pero son variaciones. Según Darwin,
estas variaciones se van a ir acumulando con el tiempo. Se acumulan, se acumulan, se acumulan, hasta que llega un momento en que se acumulan tantas variaciones que los individuos son completamente diferentes a las especies originales. ¿Queda la idea? Para Darwin, las especies aparecen, porque se acumulan variaciones. En cambio, para Hugo de Vries, las especies aparecen porque hay mutaciones. ¿A quién crees tú que creyeron? ¿A Hugo de Vries o a Darwin? Seguro dijiste Darwin, ¿no? Y no, creyeron a Hugo de Vries. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque Hugo de Vries sabía de dónde viene la variación. En cambio, Carlitos Darwin no sabía, recuerda. Él no sabía que había variación y no sabía ni de dónde viene ni cómo se hereda. Hugo de Vries sabe que la variación viene de la mutación y sabe cómo se hereda porque conoce la genética. ¿Viste? Hugo de Vries aparentemente tenía más explicaciones que Darwin, pero te cuento algo. ¿Quién tenía razón? ¿Darwin o Hugo de Vries? Seguramente piensas que Darwin. No, en realidad los dos. Los dos estaban viendo el mismo fenómeno, pero cada uno veía una cara diferente de la misma moneda. Profe, pero ¿cómo no entiendo? Acá justamente para explicar esto están los neodarwinistas. Ellos van a decir que los dos tienen razón, pero de una manera pero cada uno que veía una cara distinta de la misma moneda. Acá viene. Para los neodarwinistas, estamos genios encabezados por Teodosio Dobzhansky. Ellos ven que la evolución no puede ir por separado, tiene que verse junto con la genética, tal como lo decía Hugo de Vries. ¿Estamos? Por eso Teodosio Dobzhansky escribe su libro llamado La genética y el origen de las especies. ¿Te das cuenta? El mismo título lo dice, La genética y el origen de las especies. Juntamos la genética de Mendel con el origen de las especies de Darwin, dos de las más grandes ideas de la evolución, dos de las más grandes ideas de la biología en un mismo libro. ¿Lo ves? Vamos, genios. Y proponen la teoría sintética de la evolución. Tú sabes, síntesis, ¿no? Cuando haces un trabajo, en biología no, en los trabajos que tú haces, se llama al resumen. Síntesis es un resumen. Resumimos la genética de Mendel con el origen de las especies de Darwin. Y, genios, nos damos cuenta que para entender la genética hay que para comprender la evolución, hay que comprender términos genéticos y crear cosas nuevas. Los neodarwinistas hablan por primera vez de poza génica. La poza génica no son los genes de un individuo, sino son los genes de toda la población. ¿Viste la idea? Y hay que cambiar de ver las cosas. Darwin, ¿qué nos decía? Que la evolución ocurre en poblaciones. Y acá viene el detalle. Mendel no habla de genética de una población, sino de un individuo. Y aquí venía. Hay que entender cómo aplicar lo de Mendel en las poblaciones. Por eso, los neodarwinistas hicieron muchos aportes. Primero proponen la genética a poblaciones. ¿Para qué? Para poder aplicarlo a la evolución. Porque la evolución ocurre en poblaciones, no en individuos, recuerda. Por lo tanto, la poza génica son todos los genes que hay en la población. Si quieres entenderlo, es como el genotipo de la población, no del individuo. ¿Viste la idea? La deriva génica, ¿en qué consiste? En la pérdida de genes en una población pequeña. Los no darwinistas se dan cuenta que en las poblaciones pequeñas se pierden muchos genes. Ya, genios, eso se va a llamar deriva génica. Luego viene el flujo génico. El flujo génico es cuando los genes pasan de una población a otra. Tú vas a decir, profe, ¿cómo los genes llegan de una población a otra? Fácil, por las migraciones. Estamos, genios, las migraciones. Cuando los individuos pasan de una población a otra, no solamente se mueven los individuos, también se mueven sus genes. Los individuos se llevan los genes de una población a otra población, flujo génico. ¿Ves, genios? Y también, ¿qué cosa? La selección natural. No le he puesto porque no es aporte de ellos, ¿ya? Pero ellos también toman en cuenta la selección natural. Pero la pregunta es,
Para los no darwinistas, ¿la selección natural es la fuerza de la evolución o una fuerza de la evolución? Dilo. La o una. Si dijiste la, no. Para Darwin, la selección natural es la fuerza de la evolución. Para los no darwinistas es una de las fuerzas de la evolución. Para los no darwinistas hay 5 fuerzas. ¿Cuáles son? Ya te lo dije, la mutación, la deriva génica, el flujo génico, la selección natural y ¿qué más? El apareamiento selectivo. ¿Te has dado cuenta? Para los no darwinistas, la selección natural no es la fuerza más importante, es una más de las tantas fuerzas. Y date cuenta de lo que te dije, mutación, porque en cierta forma le dan la razón a Hugo de Vries. La mutación es importante porque aumenta la variación. Los neodarwinistas recogen esa idea, pero no es de ellos, eso es de Hugo de Vries, recuerda. ¿Estamos? Entonces mira, posa génica, los genes de una población. La mutación aumenta la variación, pero eso no lo dicen ellos. ¿Estamos? Ellos no lo proponen. Recogen la idea, pero no la proponen. La idea es de Hugo de Vries. ¿Qué más genios? La deriva génica es la pérdida de genes en poblaciones pequeñas. El flujo génico es el paso de genes de una población a otra. La selección natural es la supervivencia del más apto. ¿Estamos? Pero ya viéndolo con ojos de genética, porque estamos ya en neodarwinista, ¿cómo lo decimos? En la selección natural, se selecciona el fenotipo, porque estamos hablando como genética, el fenotipo más apto, o dicho de otra manera, el mejor fenotipo. ¿Te has dado cuenta? Darwin no podía hablar de fenotipos porque no conocía la genética. Y el apareamiento selectivo. Para algunos neodarwinistas, el apareamiento selectivo es la fuerza más importante de la evolución. ¿Por qué? Porque tú puedes sobrevivir, puedes ser el más apto y todo, pero si no te reproduces, de nada sirve. Tú dirás, profe, ¿por qué? Cuando tú te reproduces, tus genes no se quedan contigo, sino pasan a la siguiente generación. Dicho de otra manera, tus genes continúan. Tú ya no, pero tus genes sí. Y eso es lo que importa. Para la evolución, lo que importa es que tus genes continúen en la siguiente generación. ¿Estamos, genios? Es por eso que para muchos seres vivos, el momento cumbre en su vida es el momento en que se reproducen. Y después de eso pueden ser eliminados porque ya cumplieron su labor evolutiva. Y ejemplos hay muchos en biología. Por ejemplo, en la viuda negra. Una vez que el macho se reproduce, ya puede morir. Ya cumplió su misión evolutiva. ¿Te diste cuenta? Lo mismo pasa con la mantis religiosa. El macho, una vez que se reproduce, ya cumplió su misión. Ya no tiene más sentido que viva. Igual que los zánganos con las abejas. ¿Se dan cuenta? En muchas especies, una vez cumples tu misión, ya puedes morir. ¿Ya ves tetrápodo? Vamos, hijos míos. Tiempo después, Lamarck regresa, hijo mío. Sí. Alpheus Packard propone el famoso neolamarquismo. Vuelve a entrar en boga. Y es que sí es, pues, hijo mío. Estas ideas pseudocientíficas de tiempo en tiempo se recogen, genio. Muy bien. Entonces, ellos dijeron que podemos nosotros tropicalizar a las plantas y se pueden adaptar a cualquier medio. Trofim Lysenko propuso hacer eso, por ejemplo, en Siberia. ¿Saben dónde está Siberia? Siberia está en Rusia, es un lugar muy, pero muy frío. Es más frío que Puno, hijos míos. Hay lugares donde se puede llegar a 50 grados bajo cero en invierno. Entonces, él que decía, si llevamos piñas, por decir, o cocos desde el Ecuador hacia Siberia, poco a poco se van a aclimatar y van a empezar a crecer allí. Y él proponía de esta manera hacer bosques, ¿sí? Y llevar cultivos a Siberia. Obviamente que no tiene sentido. Obviamente que no tiene sentido. Según él sí. Y justamente por eso, genios, él persiguió a muchos científicos rusos y ucranianos, porque él era ruso. Bueno, en realidad en esa época no era Rusia, sino la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y tuvo el apoyo justamente de Stalin.
Sí, y precisamente como sus ideas justamente iban en contra de lo que decía Occidente, él pensaba que eran correctas y lo apoyaron. Y cuando Stalin iba a visitar sus campos, ese día sembraba coco, sembraba piñas, y Stalin de verdad creía que eso era lo que él había creado, lo que Lysenko había creado, y era mentira. Todo era un montaje solamente para la llegada de Stalin. Sí, pues hijos míos, pero nada dura para siempre, y menos en ciencia. Cuando alguien comete un fraude en ciencia, se llega a saber. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un requisito que es indispensable: la replicación. Cuando alguien hace un experimento en cualquier parte del mundo, cualquier otra persona en otra parte del mundo puede repetirlo. Por eso cuando tú haces un experimento tienes que publicarlo en una revista científica con todos los pasos necesarios para que otra persona también lo repita. Y esa persona debe repetir el experimento, y al repetirlo tienen que salir cosas similares, resultados similares. ¿Ya, hijos míos? Y es así cuando se descubren los fraudes. Porque las personas, otros científicos, van a intentar repetir el experimento, y si no sale lo mismo o algo similar, es porque alguien está mintiendo. Y en ciencia un montón de fraudes se han descubierto de esa manera, como por ejemplo que los transgénicos producen cáncer. Se demostró que eso es falso. Sí, porque otros científicos que repitieron los experimentos no obtuvieron los mismos resultados. O que las vacunas producen autismo. Se produjo un experimento similar y no se obtuvieron los mismos resultados. Igual, cuando se le pidieron las investigaciones a Lysenko, otros quisieron repetirlos y adivina qué, no obtuvieron los mismos resultados. Por lo tanto, lo que decía Lysenko era falso. Te cuento, entre los científicos que fue perseguido justamente por Lysenko, adivinen quién estaba. Un joven ucraniano, sí, biólogo él, que tenía ideas muy distintas a las de Lysenko, y por eso fue expulsado. ¿Estamos genios? Muy bien. Este científico fue a Estados Unidos, terminó su doctorado y propuso una nueva teoría. Ya, genios, en su libro llamado La genética y el origen de las especies. Es correcto. Uno de los científicos perseguidos por Lysenko fue Teodosio Dobzhansky. ¿Viste? ¿Ya ves, genios? Por eso, en la ciencia no se puede ocultar la verdad, hijo mío. Todo sale a la luz. Te lo digo, ¿no? Por eso, si tú en un momento piensas que los transgénicos hacen daño, que la tecnología 5G produce cáncer, no te preocupes. No te preocupes. Todo eso siempre sale a la luz, ¿ya? Y si no hay pruebas, es porque seguramente no las hay o porque seguramente no producen, ¿ya? No creas eso que, me contaron, me dijeron, yo pienso que eso no sirve. En ciencia todo se trabaja con pruebas. Y precisamente la evolución tiene pruebas por eso. Las primeras pruebas son las pruebas paleontológicas. ¿Por qué son importantes? Porque permiten armar series filogenéticas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que la ballena antes caminaba sobre la tierra y tenía patas? Porque hay pruebas. Si yo armo los fósiles y los pongo uno detrás de otro, puedo ver gradualmente el cambio. Sí, se ven los cambios graduales, son lentos pero ocurren. ¿Estamos genios? Te lo pongo de esta manera. Si tú te comparas con tu padre, hay variaciones que son pequeñas, ¿sí o no? Pero si yo los viera así, como un pingüino mira otro pingüino, no notaría nada, los vería idénticos. ¿Estamos? Es más, si yo comparo tus huesos con lo de tu padre, algún día, cuando fallezcan ambos, voy a darme cuenta que prácticamente son los mismos. Sí, prácticamente. ¿Estamos? Pero si pasó con tu bisabuelo, voy a darme cuenta que es idéntico. Con tu tatarabuelo, los huesos siguen siendo idénticos. Pero si retrocedemos 100 generaciones en el pasado, quizás ya veamos diferencias. 1000 generaciones en el pasado, ya vamos a notar pequeñas. Pero si retrocedo 10.000 generaciones en el pasado, definitivamente ya se encontrarán diferencias en el esqueleto. ¿Viste la idea? Para ver los cambios tiene que pasar mucho tiempo. Pero sí se pueden ver. Ya, genios. Por eso que los fósiles van a permitir establecer series filogenéticas.
Pero recuerda que estos cambios son graduales y toman mucho tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, ¿a los qué? A los petrificados. Ya, genios, estos son los verdaderos fósiles. Estamos, genios. Los petrificados son los restos. Son los restos, ya, genios. Los restos completos. Los fósiles, estamos, hijos míos, los fósiles de seres vivos. Estamos, los fósiles de seres vivos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos, hijo mío? ¿Cómo sabemos, como te digo, que la ballena tenía patas? Porque hemos encontrado un esqueleto entero, lógicamente petrificado, de la ballena. Y efectivamente tiene patas. Es más, una prueba de que tuvo patas es que en la actualidad la ballena tiene el hueso de la cadera. Sí, tiene el hueso de la cadera. Ahora la pregunta es, ¿por qué la ballena tiene cadera si no tiene patas? Ah, buena pregunta, eso lo voy a responder en un momento. Mira acá, preservados. ¿Cuándo es preservado? Cuando el ser se conserva casi intacto. Preservado es cuando el ser se conserva casi intacto. ¿Queda la idea? Es decir, que el ser está enterito, tal como era. Un ejemplo, los insectos en el ámbar. Si yo tengo, por ejemplo, el tallo de una planta, y pongo un insecto encima, ¿no? ¿Qué pasaba? La planta podía producir una resina para cubrir el insecto y de esa manera evitar que el insecto le pique y le saque la savia. Ahora, esta resina se endurece y con el tiempo se vuelve duro como piedra. ¿Ya, genios? Muy bien, ese es el ámbar. El ámbar es la resina de plantas primitivas petrificadas. Y adentro está encerrado el insecto. ¿Ya, genios? Y cuando tú ves el insecto en el ámbar, está igualito a como era en el pasado. Estamos, ¿eso es qué cosa? Aún preservado. Otro ejemplo, los mamuts que se encuentran en en el Polo Norte. Sí, en el Polo Norte encontramos mamuts congelados, igualitos como eran. Es más, algunos lo descongelaban y esa carne le daban a sus perros. Porque recuerda que en el Polo Norte la gente se traslada con perros que arrastran trineos. ¿Ya ves, hijo mío? Muy bien. Vamos, preservados. Luego están las huellas. Las huellas son marcas dejadas por las extremidades. Y es importante porque nos permiten determinar no solamente cómo caminaban, sino la forma del esqueleto. ¿Ya, genios? Muy bien. Las huellas son marcas de extremidades. Son marcas de extremidades. Ahí está. Son marcas de extremidades. Y luego que quedan moldes. Los moldes que son siluetas. Son siluetas de órganos. Te cuento, no todo petrifica. No todo petrifica. Solamente petrifica las partes duras nada más. ¿Ya, genios? Solo petrifican las partes duras. ¿Ya? Sin embargo, ¿cómo sabemos que los dinosaurios tenían plumas? Por los moldes. Queda la silueta de la pluma, no petrifica la pluma. ¿Ya, genios? Y luego que vienen los restos anatómicos. ¿Ya, genios? Cuando digo restos anatómicos, ¿a qué me refiero yo? A dientes. Porque a diferencia de los petrificados, no siempre queda todo el esqueleto. A veces solamente encontramos un diente. ¿Sí? Y con eso se arma toda una historia. Encontramos dientes. ¿Qué más podemos encontrar? Garras. Dientes, garras, picos, caparazones. ¿Lo ves, genios? Dientes, garras, picos, caparazones. Muy bien, genios. Y también hay las pruebas morfológicas, que son quizás las más importantes. Primero están los órganos homólogos. ¿Cuándo son? Cuando tienen el mismo origen embriológico, mismo origen. La estructura interna es similar, pero diferente función. Y aquí viene el problema. Los órganos homólogos no siempre tienen diferente función. No. Por ejemplo, el brazo del hombre con el brazo del chimpancé son homólogos, pero las funciones son idénticas.
Estamos, ¿qué es lo que manda? No la función, lo que manda es el origen. Si el origen es el mismo, es homólogo, aunque las funciones sean idénticas. Estamos, genios, lo que manda es el origen. Ahora, los órganos homólogos, ¿por qué son importantes? Porque nos demuestran la evolución divergente. Los órganos homólogos se forman por evolución divergente, porque mira, a partir de un mismo origen se producen funciones diferentes. A partir de un mismo origen se producen funciones diferentes. Además, recuerda por qué es importante, porque los órganos homólogos que nos demuestran parentesco. Profe, no entiendo. Si tú tienes órganos homólogos con otra especie, significa que esa especie es tu pariente. ¿Queda la idea? Muy bien. Por ejemplo, y con esto queda claro, porque el chimpancé es nuestro pariente cercano, debido a que tenemos homologías con ellos. Muchos órganos homólogos. Profe, ¿qué va a hacer con? Acuérdate, genio, cuando vimos genética, recuerda bien, el famoso sistema RH no se descubrió en humanos, se descubrió en simios. Y la pregunta es, si se supone que tú eres una especie diferente, entonces ¿por qué los simios tienen los mismos grupos sanguíneos que los humanos? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, tetrápodo? Muy bien. Entonces recuerda, mientras más cercano es el parentesco, es mayor el parecido. Si hay parentesco entre especies, van a haber órganos homólogos. Y los órganos análogos, date cuenta, tienen diferente origen, pero tienen la misma función. Diferente origen, estructura interna diferente y la misma función. Por ejemplo, acá viene ya el ala de las palomas con el ala de las mariposas. Ala de paloma con ala de mariposa. Las estructuras son diferentes, porque en el caso de la paloma tiene huesos, tiene músculos, plumas. En el caso del ala mariposa, ¿tiene huesos? Obviamente que no. Las estructuras son diferentes, pero la función es la misma. En este caso, volar. Entonces, ¿qué te indica esto? Que las estructuras tienen diferente origen, pero se unen porque la función es la misma. ¿Cómo se va a llamar eso? Evolución convergente. Date cuenta, en el primero, las funciones son distintas, pero se va a llamar evolución divergente. En cambio acá, la evolución va a ser convergente porque las funciones son iguales. Espero que esté bien claro. Ya, genios, espero que esté bien, pero bien claro. Entonces, hay un montón de ejemplos de esto. Mira, para que entiendas, la pata del perro con la aleta de la ballena son homólogos. Pata de perro con aleta de ballena son homólogos. Mismo origen, diferente función. Pero ¿usted cómo sabe que tiene el mismo origen? Fácil. Y esto nunca te olvides, por la taxonomía. El perro y la ballena son parientes, debido a que son mamíferos. ¿Viste la idea? Si son parientes, sus estructuras van a ser homólogas. Por eso, nuevamente, las homologías demuestran parentesco. Entonces, lo que hay en el perro, hay en la ballena, pero recuerda, hijos míos, son órganos homólogos. Entonces, la pata del perro y la aleta de la ballena son homólogos, mismo origen, diferente función. Sin embargo, hay casos que los orígenes son distintos, pero las funciones son iguales. Por ejemplo, la aleta de la ballena con la aleta, vamos a poner, del tiburón. ¿Estamos? Ambas aletas sirven para nadar, es cierto, pero son diferentes estructuras, porque tienen diferente origen evolutivo. Espero que lo recuerdes. Profe, ¿pero por qué? Porque el tiburón es un pez, date cuenta, un pez, y la ballena es un mamífero. ¿Te has dado cuenta? Pertenecen a grupos diferentes. Por lo tanto, la ballena y el tiburón, recuerda bien, tienen diferente origen, pero la función es igual, convergente. ¿Estamos, genios? Miren que está sencillo. Y luego, ¿qué vienen? Los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales pierden función y pierden tamaño. Estamos en ese orden. Como la función ya no sirve, estamos como pierde la función, no importa que cada vez sea más pequeño. En el caso de los humanos tenemos un montón de órganos vestigiales, también llamados rudimentarios. Por ejemplo, la famosa muela del juicio. La muela del juicio es lo que queda de nuestra antigua dentadura. Antes teníamos más dientes. ¿Por qué? Porque éramos herbívoros. Originalmente éramos herbívoros. Pero si nos hubiéramos quedado, no, hijo mío, necesitamos de la carne.
que es una muy buena fuente de proteínas. ¿Para qué? Para el desarrollo de nuestro cerebro. ¿Te has dado cuenta, hijo mío? Muy bien, tetrápodo. Muy bien, tetrapodita. Muy bien. ¿Es el único? No. Aparte del almohadilla del juicio, ¿qué más? Tenemos el apéndice. Otro. El coxis. Estamos genios. Uno que solo viene en tu universidad, el hueso epactal, también llamado el hueso del Inca. Estamos genios. Son estructuras vestigiales. Y hay un montón. ¿Qué más? La membrana interdigital. Estamos genios. ¿Qué más? Los músculos de la base de la nariz y la base de las orejas. Ya genios son órganos vestigiales. Son músculos que no sirven porque nadie puede mover las orejas. Sí, profe. No, pues hijo, date cuenta. Tú, por ejemplo, tienes un perro, llegas a tu casa y el perro mueve las orejas porque te enfoca. Enfoca el sonido con sus orejas. Y el perro sí puede mover las orejas. Tú y yo no podemos. ¿Te has dado cuenta? Y así como esos hay más órganos vestigiales. La membrana nictitante. Date cuenta, en el caso de los reptiles, la membrana nictitante se cierra para proteger los ojos. Nosotros no podemos hacer eso. Sin embargo, queda acá un pedacito de la membrana nictitante. ¿Estamos genios? Recuerda, ¿por qué queda un pedacito? Porque perdió tamaño. ¿Y por qué perdió tamaño? Porque perdió función. Los órganos vestigiales son nuestros recuerdos de nuestro pasado evolutivo. Ahora, no son las únicas pruebas, también tenemos las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas quizás sean una de las pruebas más fuertes de la evolución, porque se puede ver. Todos los embriones de los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos son parecidos al inicio. Tú dirás, profe, ¿parecidos? Sí. Puedes buscarlo, hijo mío, puedes wikipediarlo, youtubearlo. Pon embriones y todo y te vas a dar cuenta que son idénticos. Es más, si tú ves el embrión de un hombre, el embrión humano, parece cualquier cosa menos un humano. Darwin vio los embriones y dijo, ¿por qué el embrión del humano tiene cola si nosotros no tenemos cola? ¿Por qué el embrión del humano tiene branquias si nosotros no tenemos branquias? ¿Te das cuenta? ¿Por qué formar un embrión que es diferente a nosotros? ¿Por qué no formar de frente un hombrecito y punto? ¿Por qué formar estructuras que tú y yo no tenemos en este momento? Darwin se preguntó eso y no pudo responderlo. Eso se respondió después con la famosa ley de la recapitulación. ¿Quién no dice la ley de recapitulación? La ontogenia recapitula la filogenia. Te lo pongo en sencillo porque así como está ahí no se entiende nada. La ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué quiere decir eso? Que el desarrollo del ser repite los pasos de la evolución. El desarrollo del ser repite los pasos de la evolución. ¿Estamos genios? Dicho de otra manera, ¿por qué el embrión de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos se parece? Porque todos tenemos, ¿qué cosa? Ancestros en común. Tenemos ancestros en común. Por eso todos los embriones se parecen. ¿Ya genios? ¿Por qué el embrión del mamífero o de los humanos tiene cola? Porque nuestro antepasado tenía cola. ¿Por qué el embrión de los mamíferos tiene branquias? Porque nuestro antepasado tuvo branquias. Profe, ¿está diciendo entonces que nuestro antepasado lejano fue un pez? Estás en lo correcto. Todos los tetrápodos, que somos justamente nosotros, provenimos de los peces. Precisamente por eso somos tetrápodos, porque tenemos 4 extremidades. Date cuenta, anfibios, reptiles, aves y mamíferos somos tetrápodos. Tenemos 4 extremidades. ¿Ya genios? ¿Y por qué? Porque descendemos de los peces. Los peces en algún momento salieron del agua y comenzaron a caminar sobre la tierra. Profe, ¿está loco cómo los peces caminan? Sí. En la actualidad hay peces que caminan sobre la tierra todavía. Ejemplo es el bagre o el saltador del fango. Puedes wikipediar o youtuber, pones saltador del fango y te vas a dar cuenta de eso. Que los peces en realidad sí caminan sobre la tierra. ¿Ya genios? Ahora, si en la actualidad los peces caminan sobre la tierra, ¿qué te hace pensar que hace 300 millones de años no pudieron hacerlo? Es lo mismo, hijos míos, es lo mismo. ¿Ya? Vamos, tetrápodos. Vamos, tetrapoditas. Peces, anfibios y reptiles. Date cuenta, a partir de un embrión se ramifica y forman muchas especies diferentes. Por lo tanto, ¿yo qué voy a decir? Que esto es una prueba de ¿qué cosa? De la evolución divergente.
Esta es una prueba de la evolución divergente. Mira que está muy sencillo. Es una prueba de la evolución divergente. ¿Ya ves, hijo mío? No te olvides de YouTube o Wikipedia para que veas todos los embriones que se parecen. No son iguales, obviamente, pero son muy parecidos y da mucho que pensar. ¿Ya, hijo mío? Muy bien. Luego vienen las pruebas biogeográficas. Las pruebas biogeográficas, hijo mío, son importantes. Te cuento, antes que se pensaba que Jesús había puesto al hombre sobre toda la tierra. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque él pensó que era bueno y O algunos pensaban que Jesús había creado un hombre diferente en cada continente. Y de esa manera justificaba que en África hubieran negros, en Europa blancos y aquí en América marrones. Porque ellos pensaban que cada raza provenía de un hombre distinto que había sido creado por Jesús. Pero eso está mal. Todos los humanos provenimos de un solo punto. Ahora, si esto es para los humanos, será lo mismo para todas las especies, es correcto. Todas las especies, cada especie tiene un punto de origen. ¿Lo viste? Cada especie tiene un punto de origen. No te olvides de eso. ¿Estamos, hijos míos? Cada una de nuestras especies tiene un punto de origen. ¿Qué más tetrápodos? ¿Qué más tetrapoditas? Estamos, un punto de origen. ¿Qué más? Todas las especies que van a ser migran. ¿Estamos, genios? Todas las especies migran. Todas y cada una de nuestras especies migran, ¿ya? En el caso de los humanos, nuestro punto de origen es África. Sí, en África apareció el hombre. Y no se quedó allí, migró. Y acá viene el detalle. Conforme migró, ¿qué pasó con los humanos? Fueron cambiando. ¿Por qué? Al estar en ambientes diferentes, se exponían a selecciones naturales diferentes. ¿Ya, hijos míos? Y eso ocurre con todas las especies. Conforme migras, te expones a ambientes diferentes y por eso la evolución actúa sobre la población y se forman variaciones nuevas. ¿Ya, hijo? Muy bien. Y recuerda, ¿qué va a pasar con cada una de nuestras especies? Se extingue. ¿Estamos, genios? Todas las especies se extinguen, incluyendo los humanos. En algún momento nos extinguiremos, ¿ya? Pero ¿por qué nos extinguiremos? Puede ser porque no quede ningún humano sobre la tierra o porque nos convertamos en otra especie. Sí, porque recuerda lo que te digo hace buen rato. Los cambios se van acumulando. Los cambios se acumulan a lo largo del tiempo. Y es muy probable que en algún momento hayan tantos, pero tantos cambios, genios, que nuestros descendientes van a ser totalmente diferentes a nosotros. Y entonces estaremos frente a una nueva especie. Muy bien, genios. Luego que vienen las famosas pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas son importantes también, porque mira, a mayor parentesco las moléculas son más parecidas. Por ejemplo, hijo mío, nuestra hemoglobina, ¿a quién se parecerá más? ¿A la de un simio o a la de los peces? Muy bien. Teniendo en cuenta que tenemos parientes en común con los simios, nuestra hemoglobina se parece más a la de los simios y menos a la de los peces. ¿Por qué? Porque como tenemos mayor parentesco con los simios, nuestras moléculas son más parecidas. Eso explica también por qué el VIH pasó de los simios a los humanos. Porque el VIH es un virus que busca al receptor CD4, que está presente tanto en simios como en humanos. La pregunta es ¿por qué? Porque somos parientes, estamos, hijos míos, y tenemos antepasados en común. Entonces, genios, como les estaba diciendo, ¿no? Las pruebas bioquímicas son importantes, pero no solamente hay que ver eso, hay que ver más. Por ejemplo, mira, para que me entiendas, pero ¿por qué yo te digo que todos los seres vivos tenemos un antepasado en común? La respuesta es muy sencilla. 1. Todos tenemos ADN. No hay un solo ser vivo que no tenga ADN. 2. Todos utilizamos la glucosa como fuente de energía y eso lo sabes desde hace mucho.
¿Por qué piensas que estudiamos la glucólisis? ¿Porque el ser humano? No. Todos los seres vivos hacemos glucólisis. ¿Verdad, no, profe? Profe, ¿y si todos los seres vivos hacen glucólisis, eso quiere decir, exacto, que todos los seres vivos tenemos enzimas? Todos. No hay un solo ser que no tenga enzimas. Todos tenemos enzimas. Y tú bien lo sabes. Las enzimas que son proteínas. ¿Dónde se forman las proteínas? En los ribosomas. Por lo tanto, todos los seres vivos que tenemos, ribosomas. Profe, yo me estoy dando cuenta, de verdad nos parecemos y más de lo que te imaginas. Los ribosomas, ¿de qué están formados? De ARN. Por lo tanto, todos los seres vivos tienen ARN. ¿Te has dado cuenta del parecido que hay entre todas las especies? Pero vamos, ¿cómo se forma ese ARN? ¿Copiando a quién? Al ADN. Por lo tanto, si el ARN se forma copiando el ADN, acá viene, ¿cómo se copiaba? Por transcripción. ¿Estamos? Y cuando tú transcribes, formas 3 tipos de ARN: mensajero, ribosomal y transferencia. El mensajero sale del núcleo para traducirse. ¿En dónde? En el citoplasma. Y aquí viene, para que el ARN mensajero se traduzca, se necesita de algo llamado el código genético. Y adivina, es prácticamente el mismo en todas las especies. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que todos los seres vivos tenemos ancestros en común. Te lo pongo de esta manera. Si no hubieran ancestros en común, entonces cada especie tendría su propio código genético. ¿Te das cuenta? Pero todos tenemos el mismo código genético. ¿Qué te da a entender eso? Que todos que somos parientes. Todos descendemos de ancestros en común. Profe, no me había puesto a pensar en eso. Y si me pongo a ver más, encuentro más parecidos. ¿Ya entiendes, genios? Entonces, cuando tú veas un hongo, ves una planta, son nuestros parientes. Lejanos sí, pero al fin y al cabo son parientes, hijos míos. Y como te digo, puedo encontrar más y más y más parecidos. ¿Qué más, hijos míos? Las pruebas taxonómicas. Recuerda bien esto, que la clasificación refleja la evolución. Todos los mamíferos, ¿por qué estamos agrupados? Porque todos los mamíferos tenemos antepasados en común. Todos los mamíferos somos parientes. Sí, el perro, el caballo, el león, el gato son tus parientes. ¿Parientes lejanos? Sí, pero parientes. Ya, genios, no te olvides. Aparte que las pruebas taxonómicas nos explican qué cosa, justamente la aparición de especies puente. Las especies puentes son especies que tienen características de un grupo y otro grupo y propias. Recuerda eso. Muy bien, ejemplo de eso es el ornitorrinco. Profe, pero el ornitorrinco muestra ¿qué cosa? El parentesco entre mamíferos y aves. ¡Pah! No. El ornitorrinco muestra el parentesco entre mamíferos y reptiles. Profe, pero tiene pico. Ahí viene el detalle. Tanto las aves como los mamíferos descendemos de los reptiles. Sí, descendemos de los reptiles. Entonces, genios, te cuento. Así como hay reptiles con pico, también hay mamíferos con pico, como el ornitorrinco. ¿Estamos? Por eso te cuento. El ornitorrinco es el mamífero más, con las características más parecidas a los mamíferos originales, a los que aparecieron mucho tiempo. Por eso es que los mamíferos no tienen mamas, tienen botones mamarios. Sí, a través de poros, que se llaman justamente botones mamarios, es donde va a salir la leche. Y precisamente, escucha bien el detalle, los ornitorrincos no tienen pezones, eso aparece después, ¿ya? Como te digo, tienen solamente sus botones por donde la leche escurre. ¿Qué hacen las crías? Lamen el pelo que está justamente por los botones. La leche sale por esos huequitos y escurre por los pelos. Las crías lo que hacen es lamer el pelo de las madres y de esa manera toman la leche. En nuestro caso no es necesario porque las hembras tienen pezones y por ahí es por donde sale la leche. ¿Te has dado cuenta, hijo mío? Pero ¿y por qué ponen huevos? ¿Eso no es de aves? No.
Lo que pasa es que recuerda, las aves ponen huevos porque descienden de los reptiles y los reptiles ponen huevos. Pensando en eso entonces, los mamíferos más primitivos se siguen pareciendo a los reptiles y por eso es que ponen huevos. ¿Quién es la idea? Las aves ponen huevos porque los reptiles ponen huevos. Los mamíferos primitivos ponen huevos porque como descendemos de los reptiles, ellos también van a poner huevos. Espero que esté claro, ya genios, espero que esté muy, pero muy claro. Y luego viene también la prueba de la domesticación. Recuerda lo que te dije, Darwin propone la selección natural. ¿Pero cómo? Fácil. Él llegó a esta conclusión debido a que él criaba palomas. Y cuando crió palomas se dio cuenta que él podía modificar la forma de las palomas. ¿Cómo? Seleccionando características, así como hacen los criadores de perros o los criadores de gatos. Por ejemplo, él quería palomas con pico gordo. Entonces buscaba en su granja todas las palomas con pico gordo y las apareaba. En la siguiente generación iban a aparecer seguramente palomas con pico gordo y con pico flaco. Él a quien escogía, a las de pico gordo, y las apareaba. Una generación más, pico delgado y pico gordo. Y a las de pico gordo las apareaba. Y así varias veces, después de 10 o 20 generaciones, se dio cuenta que solamente nacían palomas con pico gordo. ¿Te diste cuenta? ¿Quién se reproducían? ¿Todos? No. El más apto. En este caso, las de pico gordo. Darwin se dio cuenta y dijo, si el hombre puede hacer esto, selección artificial, la naturaleza también tiene que poder, y como lo llamó, selección natural. Como te has dado cuenta, genio, la teoría de la evolución de Darwin no es difícil de entender siempre y cuando quieras entenderlo. Ahora vamos a por las claves. Vamos, genio, la 1 que dice, la función hace el órgano, constituye, le recuerda que la función hace el órgano, eso lo dijo Lamarck. Ya, genios, ese es avión, esas son las características adquiridas. La 2 dice, entre los fundamentos que propuso ¿cuál es la clave? Beso. Los cambios son producidos por influencia del medio. La 3, mecanismo propuesto por Darwin, ¿cuál es eso? Selección natural, 3 dedo. 4, la evolución tiene su base ¿cuál es su clave? Casa, neodarwinismo. 5, Ernst Haeckel, recuerda Ernst Haeckel que propuso la ontogenia o la ley de la recapitulación. Vamos, genios, 5 es casa. 6, dice estructuras que son similares en especies diferentes debido a un origen evolutivo común se denomina análogos. ¿Estamos o no? No, disculpen. ¿Eso qué cosa es? Disculpa, ¿qué cosa es? Homólogos. La 6 es dedo, homólogos, porque tienen un origen evolutivo común. La 7, para que exista analogía, que tiene que haber la misma función, 7, avión. La 8, los órganos homólogos, recuerda, los órganos homólogos, hijos míos, recuerda, la clave ¿cuál es? Casa. Tienen diferente función, aunque no siempre, recuerda, no siempre tienen diferente función. Vamos, hijos míos, seguimos tetrápodos y tetrapoditas. ¿Qué más viene? La 9, dice las huellas que son pruebas paleontológicas. Ya, chicos, la 10, una de las evidencias evolutivas, ¿cuál es, hijos míos? Los homólogos. Los homólogos que tienen función diferente, pero el mismo origen embrionario. 10, avión, 1 y 2. La 11, atavismo, les cuento, es otro nombre de los órganos rudimentarios. ¿Cuál es aquí? La muela del juicio. Ya, genios, la muela del juicio. La 12, por muchas generaciones, eso es Lamarck. La 13, la historia de una especie se va a llamar filogenia, 13 dedo. La 14, de las siguientes evidencias, ¿cuál es un fósil? Todos son ejemplos de fósiles. La 15, evolución divergente va a formar órganos que análogos. Ya, genios, y eso es todo de mi parte.